Buenos días, Martín. Buenos días, ¿cómo estáis? Bien, saludándote en primer lugar y saludando al público que asiste a estes xornais que tuvieron ayer y la su inauguración formal. Damos entamo a las sesiones con esta sesión inaugural que pronunciará Martín López Vega. Martín López Vega foi graduado nesta casa, na Facultade de Filoloxía de Uvieu, e completou os seus estudios nas universidades de Miño, en Braga e de Iowa, en Estados Unidos, onde algamou el título de doctor. Entre os seus cargos foi director de Cultura del Instituto Cervantes e director efímero de Cultura y Patrimonio en el Principado de Asturias. Martín é una persona con un currículum que no voy a poder leer el su traballo tanto como poeta en castellano como en asturiano, pues llevaríanos a falar más de lo conveniente. Plasmado muchos de ellos en publicaciones, como reseñador, como articulista y como poeta, claro está. Como poeta en castellano, los 15 títulos publicados que me consten hasta ahora, el último del año 23 publicado en Visor tiene publicados varios libros de poesía en castellano, y también en otras editoriales prestigiosas como Renacimiento. También tiene cultivado la prosa en castellano, las cartas portuguesas, publicadas en Libros del Peixe, o los desvanes del mundo, el letargo, todos ellos títulos de prosa en castellano. Y refiriéndome ya al so labor dentro de la poesía en asturiano, con la que entamara con la publicación de Silio, los títulos que siguen, Les Coraes de la Roca, publicado en Trave, La Visita, publicado en SPPA, Piedra Filosofal en Libros del Peixe, Otra Vida, que reúne poesía bilingüe en asturiano y en castellano. También se tiene dedicado a la narrativa en asturiano, El sentimiento de un occidental, publicado en Libros del Peixe, o Parte meteorológico para Arcadia y Redolada, publicado en Ámbito, y también al ensayo en asturiano, Los obreros de la lluz, los poetes de la duración y la elegía posmoderna, Un mar de dudes, publicado en el año 2012. Y es traductor consagrado de libros, algunos de ellos unos en portugués, otros en inglés, otros del italiano, del italiano también. Tradujo a Almeida Garret, a Eugenio de Andrade, a Agustina Besa Luis, La embajada a Calígula, un libro excelente, del inglés a Carles Simic, a John Donne, a Alfred Warren, o del italiano a Manlio Sgalambro, a Giuseppe Cesare, a Salvatore Settis o Alessandra Lavagnino, entre otros, o también al muy reconocido Pier Paolo Pasolini. En fin, una riestra de obras que son muestra de que ya de Martín López Vega podemos falar como un poeta consagrado, del que se dice que sigue, el magisterio de Xoán Bello ayer homenaxeado en estas xornais. Y doy la palabra a Martín López Vega, que nos falará sobre los futuros de la literatura asturiana. Toca a ti, Martín. Gracias. Buenos días. Y antes de más, disculpadme por no poder estar ahí con vos Nubio como estaba previsto, y ya era mi intención y me hubiera prestado por la vida, pero bueno, los imprevistos son imprevistos por naturaleza, entonces voy a tener que pediros sobre todo que tengáis en cuenta que la tele engorda.
Voy a intentar exponer belles ideas sobre cómo creo yo que debería abordarse la difusión de la literatura asturiana fuera de Asturias. Como me presta de ir al grano y es posible que esto dure un poquillín menos de lo que esperáis, de lo que estoy seguro que vais a alegraros. Parece que soy muy pesado por ese currículum larguísimo, pero intento evitárselo en público. Y así que espero que se nos deje un poco de tiempo al fin para el debate y también para no robaros mucho tiempo para el café antes de la primera sesión de este encuentro, que ya vi que llegó Andrea Bresadola y Juan Carlos Busto Cortina, así que estaréis también naguando por escucharos. Además voy a intentar no meterme en asuntos sobre los que quienes estáis ahí sabéis mucho más y voy a centrarme en temas de gestión cultural, aunque va a ser inevitable en algún momento dar un poquillín de contexto para explicar lo que yo creo que habría que hacer, pero también desde dónde estoy enunciándolo y con qué perspectiva. Lo que voy a intentar a continuación es hacer una radiografía breve, pero clara, de la situación actual y hacer un par de propuestas atrevidas de futuro. Los futuros de la literatura asturiana, llamamos a esta conferencia. ¿Y por qué es plural? Oye, que hay varios futuros posibles. Voy a intentar resumir la situación actual, la realidad, digamos, de alguna manera, y después ver cuáles son las posibilidades de proyección. Yo creo que hay dos futuros posibles. Un en el que la literatura asturiana y protagonista de la Feria de Frankfurt, pongamos de 2045, gracias al labor incansable del Instituto Joan Bello de las Letras Asturianas. Frankfurt bien después de que el año anterior la literatura asturiana protagonizase la Feria de Guadalajara en México y antes de una serie de ferias los años por venir como Bombay o Londres. Pero, antes de entamar a hablar de todo esto, conviene un perder de vista el otro futuro posible, que lleva la falta de futuro. Como siempre, conviene escuchar a los que saben. Y no puedo es que hacer estas palabras que leí escritas por Ramón de Andrés hay algo menos de un año. Decía Ramón de Andrés: puedo decirlo con convicción y aposiento. El asturiano non tiene posibilidades de sobrevivencia. Si el lector da un respingo al leer esto, matízolo. Refiérome al asturiano como lingua falada y natural de interacción cotidiana entre las personas. Y B, sí persisten las actuales circunstancias sociolingüísticas. Pero como vamos a ver, camudar esas circunstancias equivale a camudar todo un sistema, por lo que la sobrevivencia del asturiano como lingua falada natural ya es tan difícil que raspia lo imposible. Hasta aquí la cita de Ramón de Andrés. Si una voz autorizada, y no se me ocurre otra que lo sea más que la de Ramón de Andrés en estos temas, afirma eso con respecto al asturiano como lingua natural de interacción, ¿qué sentido tiene hablar de la literatura en asturiano? Acuérdome también que el propio de Andrés afirmaba renglón seguido que en xamás la literatura en asturiano rescampló con la cantidad y calidad que muestra güey, pero eso por sí mismo no mide la vitalidad central de una lingua. L'occitano, lingua románica de la mitad meridional de Francia, también es de extinción a pesar de contar con un premio Nobel de literatura, Frédéric Mistral en 1904. Y no me falta razón, y además añade: en otras comunidades bilingüizadas de España salten las alarmas sobre el retroceso en el uso social de la lengua minorizada por parte de la mocedad. En los últimos meses tuvimos ocasión de guiar en la prensa los resultados de estudios sociolingüísticos hechos por universidades o organismos gubernamentales sobre el bilingüismo en Galicia o Cataluña, comunidades donde la lengua histórica propia y cooficial. Todas estas noticias apunten al hecho de que la mocedad está abandonando el gallego y el catalán en la conversación normal, en el uso falado natural y cotidiano. Y es verdad, las cifras no son optimistas cuando falamos del asturiano, que no tiene estatuto de lengua oficial, pero no lo son tampoco cuando falamos de las otras lenguas del Estado que sí lo tienen, con la excepción del euskera, que lleva una curiosidad que convendría estudiar y ver por qué los datos son más positivos que en el caso del gallego y el catalán. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la conclusión? La de Ramón de Andrés y esta. El asturiano está desapareciendo por obra y gracia de los propios asturianos. Unos afitando desde el marco del poder ese castellanocentrismo tradicional que impide conformar una esfera social viable para el uso natural del asturiano. Otros desde el propio ecosistema lingüístico asturiano, rematando el labor al francer la cadena de transmisión generacional de la lengua, negándose a falar asturiano a fíos y nietos. En estos momentos el asturiano es una lengua en disolución. Va 20 años la UNESCO clasificábalo como una lengua en peligro de extinción porque los falantes más mozos hieren los adultos de menos edad. La UNESCO ya se dirá cuenta de la ausencia de la mocedad en este panorama de precaria conservación. Y los adultos de menos edad va 20 años son los adultos de más edad en el año 2024. Y es imposible que un idioma se mantenga a la larga en las circunstancias en que tal asturiano. Para Ramón de Andrés, el único camino es la decisión de los falantes de falar, en asturiano o en la lengua que sea.
y que esa decisión mancomunada ayude a revertir una situación per complicada. Pero todos los argumentos que nos diera antes con respecto al asturiano, tanto respecto al asturiano como a las otras lenguas oficiales junto al castellano, van en contra de esa posibilidad. De esta manera corremos el riesgo de relegar el asturiano en un uso ceremonial, como ocurre en muchos casos, como por ejemplo con el gaélico irlandés, usan fórmulas rituales, saludos municipales, etc., y escasamente en circunstancias reales, como no sellan algunos reductos rurales. Con una diferencia quizá ves que ya la mayor comprensibilidad del asturiano, que tampoco sé cuánto realmente puede añadir a la su posible supervivencia. ¿Y entonces qué hacemos? Si el catalán y el gallego, con un nivel de protección oficial muy alto en comparación con el asturiano, están en problemas, ¿tiene sentido venir aquí a hablar de los futuros de la literatura en asturiano? Una vez le preguntaron a Xoan Bello que para qué era útil el asturiano. Y él dijo, para leer la Iliada en asturiano. Y la verdad es que si vemos el pasado reciente y el presente de la literatura en asturiano, yo diría que tenemos derecho a hablar de futuro. Aunque la verdad es que antes de poder hablar de literatura nos queden inda de ellos asuntos áridos. El primero, sin duda, es la oficialidad. La historia ya lo sabéis, la consecuencia también. La situación actual de desigualdad con las otras lenguas de España genera unas tensiones internas innecesarias, cayendo en la repetición de debates que ya deberían estar superados. Y de cara a la promoción exterior, que ya es el tema nuestro de Güey, en Sindulde supone también un lastre enorme, que nos deja descolgados de la mayor parte de las políticas públicas para dejarnos a merced de la buena voluntad de los responsables de turno. Si el tema de la oficialidad no consigue resolverse en Asturias, la imagen que proyectamos hacia afuera llega de un problema no resuelto. Una imagen que fai que surdan preguntas que hay tiempo deberían estar resueltas y que nos lleven a quienes vivimos fuera a volver a tener que responder a cosas como si el asturiano lleva una lengua, si de verdad hay una literatura en asturiano, etcétera, etcétera. La falta de oficialidad plantea incluso problemas jurídicos a la hora de participar en ciertas ayudas públicas y los premios estatales, y soy testigo de primera mano de estos problemas. Y el fecho es que, salvo que alguien decida hacer un gesto activo por incluir el asturiano, queda automáticamente excluido de facto cuando se planteen, tanto en España como en el extranjero, a través de las redes del Instituto Cervantes o AECID, por no falar ya de los programadores extranjeros, por bien intencionados que sean, cualquier tipo de itinerancia. Quizás sea verdad que toca desendolcar la ley d'uso. Y es seguro que desarrollarla y es mejor que no desarrollarla, pero también es seguro que la ley de uso no es lo mismo que la oficialidad. En cualquier caso, parece que ya tarde para vender ese relato. La ley de uso ya es una oficialidad asturiana. Si este tuviera sido el relato desde el principio, quizás ahora podríamos estar en defender que esa ley de uso ya es una oficialidad nuestra, pero yo diría que ahora ya es tarde para eso. Lo que no niega los beneficios de esta ley sobre el desarrollo de la presencia del asturiano en los diferentes estamentos, pero a nivel de relato, como digo, que ya de lo que estamos hablando más guay aquí, y otra cosa, y menos. Tengo ganas de leer el libro de Juan José Sánchez Vicente, El puesto camino hacia la normalidad, que va a presentarse este lunes nubieu, pero la verdad es que no tuve ocasión. Creo que es la piedra miliar del debate sobre la ley de uso, pero con vistas a cómo he visto desde fuera el tema de la oficialidad del asturiano, creo que es difícil ya corregir el relato. Por otro lado, el asturiano y Asturias tienen un problema de tamaño. Somos una lengua pequeña con un número de falantes reducido y esto tiene de ellas consecuencias, pero afecta de forma muy directa tanto al número de lectores, donde llueve, también de escritores, y por ende al tamaño del mercado editorial y a la su literatura. ¿Cuál es el futuro de esto? Ese millón de habitantes que Asturias tiene más o menos uno arriba, uno abajo, año, 3 años, ¿tiene perspectivas de crecer? No me parece probable, por lo menos de momento. ¿Y qué hay de la unidad lingüística con los otros territorios del viejo asturleonés? Hay unos años, bastantes ya per 2016, asistí como público, en la tierra de Miranda, a los jornales de lengua y cultura mirandesa Amadeu Ferreira, que tenían como tema central el hermanamiento con Asturias. Las raíces históricas de ese hermanamiento son conocidas, basadas en la vecindad, en el comercio. Las culturales ya eran evidentes, partes ambas tierras de esa Europa campesina que agoniza. Las lingüísticas ya eran fáciles de adivinar en la escritura, pero imposibles de recuperar na fala con esa fonética mirandesa, nada más penetrable para quien fale portugués, como
se fixo evidente naquellos días. Recuerdo que por allí andaba Xosé Luis García Arias, que decatóse enseguida de que la reunión de ambos lingües era un supuesto estándar común y era ya obviamente de algo más que una quimera. Y era la constatación práctica de algo que ya había dejado por escrito en unas páginas del 99. Decía allí: por amor de la historia, que non por culpa de nueso, en el dominio lingüístico astur, de Asturias a Miranda, ni hai conciencia de falar un mesmo idioma, ni hai idea de amestarse en el mesmo pueblo, ni hai recuerdo dunha vieja historia, nin dunha vieja cultura compartida. Escaecer esto e facer propuestas al marxe desos cauces en primaría a nenlluri. Proponer agora un único estándar e un único modelo falado non se axusta a lo que o conxuicio aconsella, sería lamentable igual unes mesmes pautes de recuperación lingüística nun estierre sociolingüísticamente en forma de xerais. Non lle desas cuestiones das que falamos agora, porque esos caminos e esos procesos tendrían que se encarar si se encaren de extremadamente en cada unha das comunidades. De lo que falamos agora, de lo que con algún xacío podemos parlar agora, lle da falar unha idea de conxunto tarazada pol pasado pero vivamente tanto xunto al punxo del viejo idioma. Lo que traballamos güey, lo que levantemos güey, será lo que nos dexe seguir axuntándonos. E neso que podríamos levantar güey está la clave, efectivamente. Unha reunión lingüística non lle é posible, pero unha colaboración en términos de difusión cultural non tendría por qué ser imposible. Y si las instituciones de Miranda colaborasen con esa institución de las letras asturianas, que claro, tendría que tener quizás otro nombre, para que difundiese también la obra de un autor como Amadeo Ferreira, autor de libros inolvidables, inesquecibles como Beliés, traductor al mirandés de Astérix y de la Biblia. La Casa de Música de Miranda cuenta con un patrimonio impresionante que sin duldes podría ponerse en valor junto al asturiano de forma más efectiva para todos. A la hora de promocionar la literatura de Asturias fuera de Asturias, tendríamos que tener claro qué es lo que vamos a promocionar. Responder a algunas intrugas básicas, por ejemplo. ¿Tendríamos que traducir nada más que literatura contemporánea o habría que dar también una idea de los clásicos? O quizá habría que intrugarse primero. Tenemos clásicos, son traducibles, allí puede haber algún tipo de interés fuera por estos clásicos. A ver los haylos, non tenemos que ir muy yoñe y Fernán Corona está en la caja de las letras del Instituto Cervantes desde hai un par de años. ¿Aguantaría traducido? Sin duldes. Probablemente la lista de clásicos más o menos consensuada que ahora podríamos elaborar entre todos, de esa lista probablemente Fernán Coronas fuera el que más aguantaría en traducción. Lo importante a la hora de escoger un canon traducible y promocionable y que de todo ello surda una idea seductora de la cultura asturiana, un contexto en el que todas las piezas vayan insertándose de manera natural. Quizá a veces no tenga sentido empezar por traducir a Pachín de Melas al chino, por más que de alguna exótica editorial de allá venga con la idea, pero una vez que se den las condiciones para que se entienda en un cierto contexto, una vez que hay otras traducciones, ¿por qué no? Y nada más que un ejemplo, prove Pachín, pero creo que se me entiende. Lo más importante es que el surgimiento constituye una nómina conocida y reconocida en Asturias, pero también fuera de ella, al menos en los ámbitos literarios, donde los dos nombres principales son conocidos y gocen de prestigio. Otra cosa y el público general, claro. Quizá ves nada más que Joan Bello dio con fuerza al paso de los suplementos nacionales y demás. Y estoy hablando de una presencia continuada durante un periodo de tiempo largo y no de apariciones esporádicas. Pero la producción literaria de la conocida como segunda generación del surgimiento tendría que ser la cabeza de batalla de esa promoción, en sin dejar, por supuesto, de apoyar a los autores más jóvenes en activo, y hay casos ya de algunos de ellos que empiecen a darse a conocer fuera. Y estoy pensando, por ejemplo, en Raquel F. Menéndez, que está a punto de aparecer en inglés en una editorial irlandesa. Hay que tener en cuenta esta importancia de crear contexto, o si se quiere, etiqueta, de algo que puede identificarse con la cultura asturiana, una casa en la que unos elementos se relacionan con otros en el imaginario de los receptores. Lo que quiero decir es que vender literatura en asturiano tiene que ser parte de algo más grande. Vender, y perdón por el verbo, vender Asturias, vender cultura asturiana. En España ya sabemos que tenemos mucho avanzado, repiten las encuestas que Asturias aparece siempre como la comunidad autónoma más querida por los españoles, ella eso, lo que sea, pero hay que aprovecharlo para algo más que para el turismo de playa y cachorro. Tenemos que ser capaces de vender un relato de Asturias, una Asturias cultural, bilingüe, trilingüe, que se expresa en las tres lingües que son propias. Pero mesmo, y subrayando la cuestión del tamaño de la lingua y del apoyo que las instituciones pueden brindar, no conviene exagerar con respecto a lo que podemos hacer. El año pasado, el curso de asturiano que ofertó el Instituto Cervantes de Nueva York no saliera al antre por falta de alumnos puede parecer una mala noticia.
yo creo que es una gran noticia que la enseñanza del asturiano forme parte de la oferta educativa del centro. Ya es otra. Probablemente no va a hacerlo de forma constante, pero es importante que esa oferta exista. Si alguien piensa que sería normal que cada trimestre hubiera 3 personas en Nueva York interesadas en estudiar asturiano, podemos discutirlo. A mí parece que sería algo casi milagroso. Alguien se imagina un sistema de lectorados de asturiano por el mundo adelante a imagen y semejanza de lo que el Ramón Llull tiene organizado con los lectorados de catalán. ¿Cuántos alumnos iba a tener eso? ¿Quién iba a pagarlo? Un sistema de beques para que los posibles estudiantes extranjeros vengan a Asturias en verano tendría más sentido. Un programa con medios para ser conocido por los estudiantes de romániques en todas las variantes del mundo y con el atractivo de la estancia en nuestro refugio climático. Del mismo modo que la enseñanza de la lengua fuera puede ser un tema con más espines que roses, una institución de las letras asturianes no iba a caer bien a todo el mundo. No debería estar para que escritores de quinta categoría pudieran ir de residencia o publicar libros impublicables. Una institución así iba a exigir a alguien con criterio al frente, capaz de ser abierto a las distintas sensibilidades, pero capaz también de distinguir a quienes faen propuestas de calidad de los genios de la otra promoción, que hay los en todas partes y faense ver más, por raro que parezcan, unos caladeros pequeños. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto de vender Asturias, de seducir con Asturias y que eso tenga consecuencias positivas para el asturiano y para la su literatura? Como digo, creo que se trata de ser capaces de crear una estrategia conjunta dende llueu, junto a los otros rames de la creación cultural, pero dende llueu sin olvidar tampoco el turismo, por ejemplo, que bien puede y debe tirar del carro. Pero falemos un poquillín de literatura. Lo primero que sabemos, no existe mercado. Y además es muy difícil que exista. Tenemos una lengua pequeña, con muy pocos falantes y con menos lectores. Eso supone que la existencia de un sistema literario funcional está condicionada por el apoyo público, o privado, si lo hubiere. Tampoco hay que rasgarse mucho los vestidures por esto. También los sistemas literarios de otras lenguas pequeñas están fuertemente subvencionados. Incluso Francia paga a las librerías extranjeras para que tengan secciones de libros en su idioma. El problema no quiere depender de las subvenciones, aunque te bien hacer lo posible por no resignarse a ello, sino el músculo de las instituciones que deben responder a esta demanda. Y la verdad es que una lengua pequeña no es lo único que tenemos pequeño, y somos una comunidad pequeña. Y la ausencia de oficialidad reduce mucho la capacidad de recibir ayudas del Estado o de la Unión Europea a las que tendríamos acceso si el asturiano fuera oficial. Esto hace que se vuelva imprescindible la unidad de acción. No pueden dispersarse los recursos, no puede ser que cada uno tire para un lado. Debería haber una entidad única que se ocupara del apoyo a la creación en lengua asturiana. Una institución de las letras asturianas, y que ya proponía al Entamu que llevara el nombre de Juan Bello, que tuviera el apoyo del gobierno del Principado, pero también de los ayuntamientos. Quién sabe si también de las comunidades leonesa y mirandesa, que fuera capaz de reunir los posibles apoyos nacionales e internacionales para coordinar un sistema sólido de apoyo y promoción de la creación en lengua asturiana. Que se ocupara de las becas a la creación, de las ayudas a la publicación, de garantizar la distribución, de coordinar circuitos regionales de creadores, de apoyar y facilitar las traducciones, de una promoción exterior coherente y sostenida. Una institución con participación de la universidad, de las instituciones culturales de Asturias, capaz de sumar apoyos y buscar patrocinios para llevar adelante el seu labor en las mejores condiciones posibles. Perdón. Una institución capaz de trabajar en equipo, de aprovechar, por ejemplo, los recursos del Instituto Cervantes y el CID a colaborar en la difusión exterior de la cultura. A colaborar en la difusión exterior de la cultura asturiana, compartiendo esfuerzos del mismo modo que se fai con el Instituto Ramón Llull, el Etxepare o el Consejo de la Cultura Galega, instituciones todas ellas tan dispares entre sí. Y es que el castellano, otra lengua de Asturias, debiera ser el principal vehículo de exportación de lo que produce la nuestra cultura. Porque el resto de España, en principio, debería ser el primer yóxico destinatario de la nuestra producción cultural, pero también porque es el modo de transmisión más fácil y eficaz para llegar a los receptores de otras lenguas. Cuesta imaginar una red internacional de traductores dispuestos a verter al inglés, al alemán, al finés, al ruso, sobre los principales de la nuestra literatura en asturiano y la nuestra cultura. La asistencia de una cantidad sustancial y confiable de traducciones al castellano volvería en primer lugar accesible la nuestra literatura a quienes pueden leer en castellano
y la fácil intercomprensibilidad entre les dos llingües faria en símboles fácil, una vez descubierto aquello que se quiere traducir, resulte fácil facelo con original a la vista y una torna de fiar na que apoyase. Por eso también sería labor de esa institución facilitar mediante los apoyos correspondientes la traducción de obras de literatura asturiana al español, lo que supondría más un trabajo non despreciable para los traductores asturianos. Traducción y publicación en unas ciertas condiciones que garanticen calidad y distribución. Editar para almacenar non lle publicar. Hay que ser exigentes en este sentido o el trabajo se pierde. Del mismo modo, lo ideal sería que los editoriales que traduxesen a los autores asturianos tean asentaes en el ecosistema editorial español. Sirve de poco que un autor asturiano lo traduzca al español una editorial asturiana que tiene una distribución que non va más para allá de Pallares o que pasa muy poco. Eso sí, al margen de todo esto, yo creo que es importante, por cuestiones casi diría de dignidad de la lengua y de su sistema literario, que todos los libros se publiquen primero en asturiano, en editoriales asturianas. Ver un libro de poemas de un autor importante que aparece directamente en edición bilingüe siempre me pareció más una carencia que una ventaja. Y importante mantener las formas y no solo cuando uno está escribiendo un soneto, creo. Quizá, a ver si esto está relacionado con lo que mencionaba antes de los cursos de asturiano en el extranjero, convendría trabajar a fondo en tener las mejores herramientas posibles para crear materiales para posibles estudiantes de asturiano que ya falen español o otras lenguas románicas, de manera que ellos ayuden a estudiarlo desde esa cercanía que acelera el proceso. Y después del español, ¿qué? Cuando se cuenta con pocos recursos, y no sería realista pensar que de alguna vez debemos tener muchos, y es muy importante evitar tanto la dispersión como el grandonismo, dos grandes males asturianos, el grandonismo y el café pa' todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que un gran proyecto que se lleve todos los recursos puede ser inútil si no lle también, si no sema proyectos futuros, y que multiplicar presencias pequeñas, asistencia a festivales de segunda o tercera, traducciones en editoriales invisibles, etc., puede tener un efecto cercano a la nada. Identificar dónde y cómo tal, de forma certera, y es tan importante como tomar la decisión de tal. Aprovechar la oportunidad, pero no depender de que la oportunidad se presente, sino actuar de forma informada y proactiva, son claves a la hora de una acción cultural como esta, de la que estamos hablando, de la presencia de la literatura asturiana en los grandes foros. En el 2018 fue protagonista de la Feria de Frankfurt la República Soviética de Georgia, cuya lengua se escribe en un alfabeto casi jeroglífico, con todo y con eso fueron capaces de convertir en un gran atractivo visual. En el año anterior y en los años siguientes, las librerías de todo el mundo se vieron pobladas de literatura georgiana. Hasta entonces desconocida en buena medida y para nada desdeñable, dando cuerpo a uno de los grandes éxitos de la cita alemana. Otro caso más cercano, la literatura catalana fue protagonista de la feria en 2007. De seguro que pueden hacerse una idea de la forma en que Cataluña vendióse a sí misma. Una imagen moderna, por un lado, a la vanguardia literaria, etc. En sí, desear de aprovechar la ocasión para presentar la su situación histórica desde un ángulo determinado. El éxito de la cita catalana en Frankfurt fue más allá de lo literario y del número de traducciones que se hicieron en todos al alemán y también a otras lenguas, y ahora que estoy en Reino Unido puedo confirmar que la cantidad de autores catalanes que se traducen al inglés no está a la par de los que se traducen del castellano por muy poco. Realmente fue una cita que fue muy fundacional en la presencia de la literatura catalana en el extranjero. Pero cuando todo el barullo aquel del proceso, que de seguro recordáis, la simpatía de la sociedad alemana se decantó en buena medida del lleu catalán, según pusieron de manifiesto les encuestas en TOS. Y claramente eso tuvo mucho que ver con la manera en que Cataluña fue capaz de venderse en Frankfurt. Hay que acordarse de esto. Cuando uno vende literatura, no vende nada más que literatura. Uno va nada más que a vender libros a Frankfurt, ni nada más que a ser traducido al alemán. Porque si va nada más que a eso, fracasa. Y ocurre lo mismo en el resto de grandes citas culturales del mundo. Si vamos a vender literatura asturiana, debemos tener una idea clara de la forma en que Asturias puede seducir al mundo usando todas esas armas. Un paso de esta índole, algamar una repercusión de este tipo, además tiene un efecto rebote de que Asturias, presa de una secuencia histórica, de un supuesto internacionalismo que rechaza lo propio como aldeano, y de ese cosmopaletismo que opina que lo de fuera siempre es mejor, está muy necesitada. La repercusión exterior siempre tiene un efecto neto en el interior. Acordémonos
outra vegada del caso de Xoán Bello, cando en 2002 la editorial Debate publicou a súa Historia Universal de Paniceiros, hasta organizou unha excursión en autobús de periodistas dende Madrid hasta Paniceiros, a los que la editorial llevó a conocer la aldea protagonista del libro. Xoán ganó entonces el premio Come de la Serna, publicó un segundo libro en castellano y reunió los dos en un tomo que se llamó Paniceiros y que publicó una colección en la que los compañeros de aventura eran Isabel Allende y otros bestsellers por el estilo. Obviamente, el seu éxito en España repercutió en una mayor presencia simbólica en Asturias. Non lle que Xoán Bello non fuera conocido en Asturias, pero aquel éxito afuera y convirtió en un símbolo de algún modo y benefició enormemente a la percepción que el público en general tenía de la literatura en asturiano. Y eso que Xoán era fundamentalmente el mismo como escritor que antes de que se publicaran esos libros. De fecho, como escritor era exactamente el mismo. Cuanto se publicó en castellano en aquellos dos libros, y eran recopilaciones de distintos libros anteriores que cualquier lector asturiano podía tener leído ya, en algunos casos con bastantes años de antelación. Aquel lanzamiento nacional de la literatura en asturiano continuó con la publicación de un libro de Pablo Antón Marín Estrada por parte de la misma editorial titulado El amor de La Habana. Después, por desgracia, la editorial se reconvirtió a otros géneros, a la vez que su editor, el mítico Constantino Bertolo, fue desterrado a sello menor, y aquello supuso el final de una época que prometió mucho para la literatura en asturiano y dejó algunas cosas. El asturiano tiene que ser oficial, y es un asunto de justicia y de legalidad. Repetímoslo ya a bondes vegadas. En non sella oficial, si non lle inconstitucional, lle, por lo menos, a constitucional. Llevo otra vuelta al famoso artículo 3 de la nuestra Carta Magna. 1. El castellano es la lengua oficial del Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. 2. Las demás lenguas españolas eran también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Y es difícil decir que la Constitución no haya clara a este respecto. Hay que acabar con esta anomalía y aprobar la oficialidad de la nuestra lengua tal y como reclama la Constitución. Hay que dignificar la creación, la edición y la difusión de la nuestra literatura. Hay que crear una institución de las letras asturianas con amplia presencia institucional, que garantice una unidad de acción constante tanto en Asturias como fuera de ella. Hay que aspirar a participar en los grandes espacios de la cultura contemporánea. Pero entonces, aunque Ramón de Andrés, que de esto sabe más que nadie, diga que no hay futuro, que difícilmente hay futuro, ¿por qué habría que apostar por la creación asturiana? ¿Por qué habría que dedicar todos estos recursos? ¿Por qué es importante poder leer la Ilíada en asturiano? Por Asturias. Porque imagino que queremos un Asturias con voz en el mundo, no un abellú climático para xubilaos del orbe, que parezca más un barrio de cualquier urbanización que podamos imaginar. Queremos tener voz. Queremos no renunciar a entrugarnos quiénes somos desde este rincón del mundo, con la acordanza, con la memoria de quiénes somos y de quiénes fueron los nuestros. Somos parte de una Europa campesina que desaparece, de una Unión Europea que no está enlazada por ningún tratado, sino por los aperos y las costumbres y los besos de los campesinos. Somos parte de una Europa industrial que echó todos los cerrosos y busca la manera de sobrevivir sin perder la memoria de esos luchas y de lo que perdió y ganó y volvió a perder en ellas. Somos parte de una periferia que quiso ser Europa y que supo que tenía que serlo de una manera distinta cuando descubrió que en Bruselas nosotros ya éramos los PICs, ese acrónimo antipático para portugueses, italianos, griegos y españoles que nos recluía la piara de la Villa Europa. Somos estos que estamos guay aquí queriendo encontrar una manera de que se nos escuche, de hacer comunidad en medio de todas las invasiones, de supuestas inteligencias artificiales, los rodillos uniformadores de la globalización malentendida y el cosmopaletismo. No sé vosotros, yo estoy muy orgulloso de que la cultura sidrera, por ejemplo, sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Quién sabe si un día de estos nos dejen volver a cantar en los chigres y podemos volver a escanciar sobre una alfombra de serrín. No llegue que quiera volver atrás, llegue que quiero ir para adelante en sin que falla falta dejar de ser quienes somos. Y si seguimos sin el asturiano, y si seguimos sin la literatura en asturiano, vamos a ser menos nosotros, seremos cualquiera. Por eso hay que apostar por la literatura asturiana, por la su difusión, porque facelo y apostar por Asturias y por nos. Muchas gracias y espero que ahora podáis llevarme la contraria y discutir todos un pelín. Bien, queda abierto
dulces que puedan surdir de esta excelente exposición de Martín López Vega. Bueno, mientras se van surdiendo otros entrugues, Martín, suxeriste el caso vasco como una anomalía. ¿Tienes alguna hipótesis para explicar esta anomalía del euskera? La verdad es que no, pero hay un hecho que las cifras indiquen que la situación en Galicia, tanto en Galicia como en Cataluña, está poniéndose tan fea como dice Ramón Andrés, ¿no? Y que el futuro ya es complicado porque la gente más mozo no está usando la lengua, el gallego o el catalán para relacionarse. Tiene mucho que ver con la castellanización, tiene que ver con la presencia del inglés en las redes sociales y demás. Y la verdad es que no sé por qué el euskera está convirtiéndose en ese reducto de galos a la Asterix que están consiguiendo, que con todo y con eso están resistiendo y no conozco ninguna hipótesis, conozco nada más que los datos y tengo mucha curiosidad, la verdad. Pero todavía no fui quien ayer nada que dé una explicación razonable de por qué resisten. Lo siento. Bien. Bueno, si no... Sí. Yo sobre este tema creo que el tema de la enseñanza es clave en el País Vasco, ¿no? Creo que tienen unas condiciones distintas por lo que he leído, ¿no? Las icastolas permiten que para los jóvenes tenga la lengua un prestigio. Creo que podría ser una explicación, no sé, fuera por ahí, ¿no? El tener sistemas separados lingüísticamente aporta prestigio a la lengua, que es al final lo que la lengua necesita, ¿no? Prestigio. Sí, bueno, lo que pasa es que también, prestigio también lo tiene en el catalán o en Cataluña. Sí, pero el sistema escolar es distinto. Sí, los sistemas son diferentes, efectivamente. También hay que tener en cuenta que el prestigio ya no es lo que llega tampoco, ¿no? Igual antes el prestigio tenía más que ver con la literatura y ahora la cultura hay otra cosa distinta, hay otros elementos y lo que interesa a la gente más mozo y otra cosa que es lo que nos interesaba a nos, ¿no? O lo que era capaz de otorgar ese prestigio. Entonces, y es verdad que el sistema educativo ya es diferente, pero no tengo datos para poder decir aquí y es diferente por esto y es mejor por esto, ¿no? Pero sí, no sé, probablemente tenga algo que ver, pero como decías tú también, no llegue la literatura catalana o la lengua catalana no tenga prestigio y no sé si tiene algo que ver también la ruptura del consenso que había de que Cataluña ya era una región, una comunidad, una nación bilingüe, cada uno que lo diga como quiera, y el hecho de tener convertido la lengua en un arma arrojadizo durante el proceso, que claramente afectó a la percepción que unos y otros tenían de la lengua, ¿no? Pero no sé, porque tampoco ya el caso de Galicia, entonces no sé, creo que hay una realidad compleja que estamos ahora decatándonos de que está pasando esto, de que la xente mozo está dejando de falar nestes lingües y estamos en el proceso de entender por qué. Sí. Bueno, un comentario, una reflexión así un poco en voz alto. Creo que mencionaste antes un poco de pasada la idea de la música, ¿no? ¿Hasta qué punto no podría ser ese el camino para echar adelante? Yo creo que, por ejemplo, bueno, no es lo mismo, no lo podemos comparar, pero un poco sí, la importancia que toda la música en español tiene en los Estados Unidos. Y tenemos ahí el ejemplo más claro de Bad Bunny diciendo que tienen 4 meses para hablar español, ¿no? Yo sé que detrás del español en Estados Unidos hay un montón de hispanofalantes, pero no deja de ser también una lengua subalterna. Entonces, no sé, la música es otro lenguaje que podría llegar más a la gente mozo. Una reflexión, un comentario, ¿no? La música es muy importante y el caso de Rodrigo Cuevas, por ejemplo, en Sin Duldes contribuye a la presencia del asturiano
en todas partes, ¿no? Claro, compararse con el castellano es difícil porque es la lengua de 500 millones y hablar de un caso como el de Estados Unidos, donde ya es verdad que puede considerarse que es una lengua subalterna, pero las proyecciones dicen que para 2050 va a ser el país con más falantes de castellano del mundo. Entonces, una situación muy diferente, ¿no? Pero sí, sin duda es el hecho de que exista gente como Rodrigo Cuevas, o que de pronto el asturiano aparezca en algunos casos en bellas canciones de Nacho Vegas, o pues, sin dudas que eso tiene una llegada mucho mayor, o el caso de lo que está pasando ahora con bellas películas o bellas series de Netflix que utilicen el gallego, o no de Netflix, ¿no? Sino de fuera, de otras plataformas que utilicen el gallego y que tienen una presencia que está haciendo que los periódicos argentinos, por ejemplo, estén publicando artículos de qué cosa es esa del gallego que está triunfando de pronto porque hay 2 series y 2 películas que está viendo todo el mundo y es que es esto que suena más o menos, pero obviamente todo lo que sea presencia la música, el cine, en series, contribuye a que por lo menos haya una curiosidad por la lengua. Pero es una cuestión difícil de programar. Salvo que sellas quien a crear ese caldo de cultivo, a que haya creadores que tengan las condiciones para desendolcar un yaborno asturiano que permita después llegar a estos sitios, ¿no? Bien. Bueno, si non hai máis entrugues, pues non nos queda nada máis que agradecete esta magnífica exposición que nos sitúa, nos pone los pies en tierra de la realidad literaria y lingüística del asturiano, Martín. Pues muchísimas gracias y damoste un aplauso y muestra de nuestro agradecimiento. Siento perderme el café y espero que podamos tomarlo en otro rato. Muy bien, gracias. No.